Hola médico, soy la doctora Edith Martínez Martínez y vamos a estudiar el cuello uterino. El cuello uterino es la parte fibromuscular inferior del útero. Tiene un diámetro aproximadamente de 2.5 centímetros, una longitud de 3 a 4 centímetros. El orificio cervical interno comunica al cuello uterino cuerpo uterino para ingresar a la cavidad uterina, y el orificio cervical inferior permite la comunicación del cuello uterino con la cavidad vaginal a través del exocervix. ¿Cómo se observa el cuello uterino desde la vagina durante una exploración ginecológica? Tiene forma cilíndrica y cónica. En esta imagen observamos al espejo vaginal, a las paredes laterales de la vagina, la pared anterior, la pared posterior, los fornis y el cuello uterino. El cuello uterino está conformado por un estroma de tejido conectivo denso, fibromuscular. Es atravesada por plexos vasculares, linfáticos y nerviosos. ¿Por qué el cuello uterino varía de tamaño? El tamaño del cervix varía de acuerdo a la edad de la mujer, a los números de partos o abortos que haya tenido en el momento del ciclo menstrual, influido por los estrógenos. ¿Cuál es el sostén del cuello uterino y el útero? Se otorga a través de dos ligamentos, el ligamento ancho y el ligamento útero-sacro. Estos ligamentos permiten la inserción de las paredes laterales del útero y del cuello uterino hacia las paredes laterales de la pelvis. Otra estructura que ayuda al sostén del cuello uterino y el útero es el suelo pélvico. Los ligamentos y el suelo pélvico mantienen en posición anatómica estos órganos. ¿Cuáles son los músculos del suelo pélvico? Identificamos al músculo isquiocavernoso, al músculo bulbocavernoso, al músculo transverso del periné, y entre estos músculos deja un triángulo, y en el triángulo localizamos a la fascia inferior del diafragma urogenital. Identificamos al músculo elevador del ano y al músculo esfínter externo del ano. Estos músculos conforman parte del suelo pélvico femenino. Así también identificamos al clítoris, al orificio externo de la uretra, al orificio vaginal y a los labios menores. ¿Cuál es la debilidad o daño de los músculos y ligamentos del suelo pélvico? Corresponde al prolapso del útero. El prolapso del útero es una condición donde el útero desciende parcial o totalmente a través del interior de la vagina. ¿Cuáles son los tipos de prolapso uterino? El grado 0 es el útero normal, sin prolapso. El grado 1, el útero desciende en la porción superior de la vagina. En el grado 2, el útero llega hasta el orificio vaginal externo. En el grado 3, el útero protruye fuera de la vagina parcialmente. Y en el grado 4, el útero se exterioriza completamente fuera de la vagina. ¿Cuáles son las causas del prolapso del útero para que se dañen los músculos y ligamentos del suelo pélvico? Los partos múltiples o partos traumáticos, el envejecimiento y disminución de los estrógenos durante la menopausia. Los estrógenos permiten la formación de colágeno a través del tejido conectivo de las estructuras del piso pélvico. El esfuerzo crónico, como la tos crónica, el estreñimiento y levantar peso. Así también, el prolapso uterino ocurre en mujeres con sobrepeso o obesidad. ¿Cuáles son los tratamientos para el prolapso uterino? Tenemos un tratamiento de tipo conservador, que consiste en los ejercicios de Kegel. Son ejercicios que me permiten la contracción del piso pélvico, músculos y ligamentos. Tenemos la fisioterapia del suelo pélvico, así también como los pesarios vaginales, dispositivos que se colocan en la porción superior de la vagina y permiten sostener el cuello y el cuerpo uterino. Pero también tenemos los tratamientos quirúrgicos. Uno de ellos es la histeropexia, que es la fijación del útero a través de los ligamentos ancho y útero sacro, colocando una malla. Y también tenemos la histerectomía cuando se presenta un prolapso total del útero y se relaciona con otras patologías. ¿Cuál es la porción vaginal del cuello uterino? Corresponde a la porción inferior del cuello uterino y se denomina hocico de tenca o porción vaginal. Se le llama tenca por el parecido al hocico de un porcino. El hocico de tenca penetra en la
la vagina a través de los fornix. ¿Cómo es el orificio externo del cuello uterino? Si exploramos el cuello uterino de una mujer nulípara que nunca ha tenido hijos, la apertura es de forma circular. Pero si exploramos el cuello uterino de una mujer multípara, vamos a tener que la hendidura es de forma transversal, debido a que esta hendidura se ha modificado anatómicamente por el paso del producto a través del canal vaginal durante el parto. ¿Qué es el conducto cervical? El conducto cervical es una estructura anatómica localizada en el interior del cuello uterino. Comunica la cavidad uterina con la vagina. El conducto cervical también se denomina endocervix y se extiende desde el orificio cervical interno al orificio cervical externo. Mide aproximadamente de 6 a 8 milímetros de anchura. Permite el paso de los espermatozoides, de la salida del sangrado menstrual, del moco cervical y del recién nacido durante el trabajo de parto. ¿Cuál es el epitelio del conducto cervical? Está revestido por un epitelio cilíndrico glandular, que en su interior vamos a encontrar glándulas que producen moco cervical. Este epitelio es influido por los estrógenos. ¿Qué es el moco cervical? El moco cervical es la secreción de las glándulas endocervicales, que sus conductos desembocan en la luz del conducto endocervical. Y estas glándulas son influidas por hormonas sexuales durante el ciclo menstrual y ovárico. Observamos cuando estos conductos endocervicales y las glándulas son obstruidas, nos originan los quistes de nabo. Colega médico, el moco cervical cambia de consistencia durante el ciclo endometrial y cervical. La consistencia es espesa y dificulta el paso de los espermatozoides en la fase folicular del día 1 al día 12 y en la fase lútea del día 16 al día 28. Este cambio de consistencia es influido por la progesterona. Cuando el moco cervical presenta una consistencia líquida, se presenta durante el periodo de ovulación, del día 12 al día 16 del ciclo menstrual, y el moco se vuelve acuoso para permitir el paso de los espermatozoides durante la fase de ovulación, y de esta manera los espermatozoides puedan capacitarse y lograr la fecundación del ovocito secundario en metafase 2 en la ampolla uterina. En esta imagen observamos el cambio de consistencia del moco cervical. Del 1 al 12 y del 17 al 28 vamos a tener una consistencia espesa que dificulta el paso de los espermatozoides y que corresponde a la fase folicular y a la fase lútea. Y del día 12 al día 16 vamos a tener una consistencia líquida que permite el paso de los espermatozoides y corresponde a la fase de ovulación. ¿Cuáles son las características del moco cervical en la fase folicular o preovulatoria? Esta ocurre al inicio de la menstruación en el día 1 hasta la ovulación en el día 14. Al inicio vamos a encontrar niveles bajos de estrógenos. Esto nos va a originar una producción baja del moco cervical y el moco cervical va a presentar una característica densa, gruesa y ácida. Esto nos origina un tapón en la mucosa del canal cervical. La función del tapón mucoso es de brindar una protección para que no ingresen microorganismos y espermatozoides a la cavidad uterina. ¿Cuáles son las características del moco cervical en la fase folicular o preovulatoria? Esta ocurre durante la ovulación del ovocito secundario en metafase 2 en el folículo terciario de Degrad. Aquí se secretan grandes cantidades de estrógeno, sobre todo estradiol. El estrógeno estimula las glándulas endocervicales y permite el incremento de la producción de moco. Este moco presenta cambio en su composición y consistencia debido a los niveles estrogénicos que se presentan días previos a la ovulación. Por tal motivo vamos a tener un moco cervical que es abundante, hidratado, elástico, líquido y con un pH menos ácido o neutro. Presenta una alta filancia que consiste en la capacidad de formar hilos de moco y se estiran varios centímetros sin romperse. En la fase preovulatoria, el moco cervical tiene consistencia como una clara de huevo y permite el ingreso de los espermatozoides al canal vaginal, al canal endocervical y la cavidad uterina para dirigirse a la trompa uterina en su porción ampular. ¿Cuáles son las características del moco cervical en la fase de ovulación? Esta corresponde al día 14, que es el día fértil del ciclo menstrual. Aquí el moco cervical es un indicador clínico
algo que favorece la fertilidad. Por lo tanto, la secreción es abundante, es elástico, transparente, con pH menos ácido o neutro. En las mujeres da una sensación de lubricación y humedad, y el moco cervical puede fluir a través del orificio cervical externo, que se encuentra ligeramente dilatado por los efectos estrogénicos. En esta fase, el moco cervical permite la supervivencia y migración espermática, maximizando las probabilidades de fecundación del ovocito secundario en metafase 2. En esta fase, los espermatozoides pueden avanzar con movilidad progresivamente lineal, movilidad progresivamente no lineal, o tener aquellos espermatozoides que no van a tener una movilidad progresiva. Corresponde al 20% de los 350 millones de espermatozoides. ¿Cuáles son las características del moco cervical en la fase lútea o posovulatoria? En esta fase, colega, corresponde al día 16 al día 28 de la fase lútea, de la formación del cuerpo lúteo. Por lo tanto, aquí se secretan grandes cantidades de progesterona y con menor proporción estrógeno. Aquí vamos a tener una influencia progesterónica, donde el moco cervical se vuelve espeso, pegajoso, de color blanquecino o amarillo. Pierde la elasticidad, es cremoso y grumoso. Disminuye la sensación de lubricación en la mujer y con pH ácido. En el canal cervical va a formar un tapón mucoso que conforma una barrera impenetrable en la mucosa posovulatoria e impide el paso de los espermatozoides y microorganismos a la cavidad uterina. El exocervix es la porción externa del cuello uterino que se encuentra alrededor del orificio externo cervical. El exocervix se proyecta hacia la vagina y es visible durante la exploración ginecológica a través de un espéculo o espejo vaginal. ¿Qué es el fornix vaginal? El fornix vaginal es el fondo de saco que origina la vagina cuando se inserta alrededor del cuello uterino. El fornix se subdivide anatómicamente en fondos de sacos laterales, anterior y posterior, siendo el fornix posterior el más grande y prominente, y clínicamente nos permite tomar muestras citológicas para identificar la población celular del cuello uterino. ¿Cuál es la irrigación del cuello uterino? Se encuentra irrigada por las ramas de la arteria ilíaca interna, que origina a la arteria uterina, y la arteria uterina se divide en ramas cervicales y ramas vaginales. Es necesario identificar durante una cirugía las ramas cervicales y para ello tenemos que aprender que las ramas cervicales de la arteria uterina descienden en las paredes laterales del útero en los horarios 3 y 9 del reloj. ¿Cuál es el drenaje venoso del cuello uterino? Las venas del cuello uterino discurren paralelo a las arterias uterinas y desembocan en las venas ilíacas internas o venas hipogástricas. ¿Cuál es el drenaje linfático del cuello uterino? Los vasos linfáticos del cuello uterino desembocan en los ganglios linfáticos obturador, en el ganglio linfático paramitral, en los ganglios linfáticos ilíaco internos, y estos drenan a los ganglios linfáticos ilíacos externos y terminan en los ganglios ilíacos comunes, que estos drenan a los ganglios linfáticos aórticos, que desembocan en el conducto torácico. ¿Cuál es la inervación del cuello uterino? El cuello uterino está inervado por el plexo hipogástrico. Este plexo otorga abundantes terminaciones nerviosas al endocervix, pero son escasas en el exocervix. Esto permite que la mayoría de las mujeres toleren procedimientos como biopsia, electrocoagulación o crioterapia sin anestesia local, porque el exocervix presenta escasa inervación. ¿Cuál es la inervación del endocervix? El endocervix posee abundantes fibras simpáticas y parasimpáticas exportadas por el plexo hipogástrico. Durante un proceso quirúrgico denominado legrado endocervical, en las pacientes se puede presentar una reacción vasovagal o un síncope vasovagal de tipo parasimpático, ocasionando en las mujeres desmayo. Antes que la mujer se desmaye, puede presentar piel pálida, aturdimiento, visión de túnel, sensación de calor, sudor frío y húmedo, bostezo, visión borrosa. Como se sobreestimula el plexo hipogástrico a través de las fibras parasimpáticas, puede originar una reacción vasovagal. Colega médico, hemos identificado los elementos más importantes del cuello uterino y sus modificaciones bajo influencias hormonales.